Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes, dos temas que se desprenden de lo que vimos de la inspiración de Dios, de la Biblia, perdón. Dos temas muy importantes, muy necesarios para como fundamento de nuestra doctrina, que son la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. La inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. ¿Sí? Yo estaba escribiendo infalibilidad y no se escribe así, se escribe infalibilidad de la Biblia. ¿Sí? Dos temas muy importantes, mis hermanos, también. Como le digo, que se desprenden de la inspiración de Dios. Muy bien, mis hermanos. Vamos a tocar primero la inerrancia. Vamos a ver, número uno, ¿qué es la inerrancia, mis hermanos? Si pueden poner la diapositiva que sigue, mis hermanos. ¿Qué es ¿A qué me refiero yo cuando digo inerrancia? ¿Qué es lo que estoy hablando? Básicamente y sencillamente, mis hermanos, es que no tiene error. Que no tiene error. Y esa palabra, mis hermanos, es muy importante. Que no tiene. Estamos hablando de algo en el momento. Que no tiene error. ¿Sí? Entonces, básicamente, en muy pocas palabras, eso es la inerrancia, que no tiene error. Ahora, al hablar de la inerrancia, mis hermanos, es un tema muy polémico, es un tema que se ha debatido muchísimo. Sí, es un tema, mi hermano, que le va a tocar hablar con otras personas no creyentes. Sí. No como tal, a lo mejor como la palabra inerrancia, pero le va a tocar defender que la Biblia no tiene errores. Porque eso es básicamente lo que creemos, que la Biblia no tiene error. Ninguno. ¿Sí? Al hablar de la inerrancia, mis hermanos, podemos responder algunas de las principales interrogantes que se han hecho acerca de la Biblia. Entre ellas es que si la Biblia fue escrita por hombres, por seres humanos, humanos que se equivocan, que hierran, entonces la Biblia tiene errores. Ese es el argumento más común que le van a presentar. La Biblia fue escrita por hombres, los hombres se equivocan, la Biblia tiene errores. Esa es su ecuación. Su suma y su resta, eso les da. ¿Sí? Otra, por ejemplo, es cómo podemos estar seguros entonces que los escritores no cometieron algún error. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos exponer a los demás que los escritores no se equivocaron, que no cometieron ningún error? Ahora, como primer punto, debemos de ver, primero, el ser humano y la inerrancia. ¿Sí? El ser humano y la inerrancia. O sea, nosotros como seres humanos y la inerrancia. Como seres humanos, mis hermanos, en nuestra naturaleza caída, nos equivocamos. Todos nosotros. ¿Sí? Por consecuencia de nuestra naturaleza, erramos, nos equivocamos, cometemos errores. Yo creo que todos hemos escuchado aquella frase que dice, errar es de hombres o es de humanos. Equivocarse es de humanos, equivocarse es de hombres. Todos lo hemos escuchado. Sin embargo, y aunque eso es cierto, no quiere decir que siempre erremos. ¿Sí? Aunque tendemos a errar, a equivocarnos, no quiere decir que siempre nos equivocamos como seres humanos. Si todavía no meto a Dios ni meto nada. Como seres humanos, aunque tendemos a equivocarnos, no quiere decir que siempre nos equivoquemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted y yo podemos hacer afirmaciones inerrantes. O sea, usted y yo podemos decir cosas que no tienen error. Por ejemplo, Ciudad Juárez está en el estado de Chihuahua. Eso no tiene error. Porque ciertamente Juárez, la ciudad de Juárez, está en el estado de Chihuahua. ¿Sí? Por ejemplo, un estudiante de la escuela que sacó 100 en el examen y todo lo contestó bien, fue inerrante en el examen. No cometió ningún error y por eso sacó 100. ¿Sí? Entonces, aunque sí es humano errar, no quiere decir que siempre nos equivoquemos. No quiere decir que siempre que hablemos, que siempre que afirmemos algo estamos equivocados. ¿Sí? Eso es principal, eso es muy importante. Ahora, ¿qué nos garantiza entonces que los autores humanos no cometieran ningún error? Porque aunque como seres humanos no siempre estamos equivocados, sí nos podemos equivocar. ¿Sí? Está esa probabilidad todavía.
Pero fíjese bien, si como hombres inspirados, si como hombres no inspirados por Dios, podemos decir alguna verdad sin error, ¿cuánto más los que fueron inspirados por Dios? ¿Sí? Si como seres humanos comunes y corrientes, sin la inspiración de Dios sobre nosotros, podemos decir cosas sin error, si la inspiración de Dios estaba sobre los hombres, menos van a decir, totalmente negativo, y van a dar algo erróneo. ¿Por qué? Porque todo eso parte, creemos que la Biblia es inerrante porque fue inspirada por Dios. Porque Dios, aunque sí preservó ese elemento humano de estilos, de escritura, de personalidad, cubrió también esa naturaleza, esas tendencias, consecuencias de la naturaleza caída que tenemos. Entre ellas, cometer errores. ¿Sí? De manera que cuando Dios inspiró su Biblia, también se aseguró, como buen supervisor y autor, que no se pusiera nada erróneo, que no se cometería ningún error. ¿Sí? La Biblia no contiene errores, y creo que me pueden poner el siguiente diapositiva, por favor. La Biblia no contiene errores. Bueno, eso es lo que le decía ahorita. La siguiente. Eso. La Biblia no contiene errores porque es inspirada por Dios. Eso es lo primero. La Biblia no contiene errores porque es inspirada por Dios. Y ya hablamos de la inspiración, porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí? La Biblia no contiene errores porque es inspirada por Dios. La siguiente, por favor. Aunque fue escrita por hombres, el Espíritu Santo supervisó su obra y preservó fuera todo error. ¿Sí? El Espíritu Santo se encargó de que no se cometiera ningún error al momento de los escritos originales. La preservó fuera de todo error. Ahora, es importante señalar esto. Creemos en la inerrancia aplicada únicamente a los escritos originales. ¿Sí? Voy a dejar un poquito para que termine de escribir eso. Amén. Ahora, lo que le decía, creemos que la inerrancia se aplica directamente o es válida únicamente en los escritos originales. ¿Sí? Cuando los autores humanos, Mateo, Marcos, Lucas, lo estaban escribiendo, ahí se había inerrancia, inspiración. Es lo mismo que le decía inspiración, nomás se aplica a los libros, a los escritos originales. Las traducciones no son inerrantes. Las traducciones pueden tener errores. Sí, porque esas ya no son inspiradas por Dios. Por eso, como los cristianos alrededor de la historia han tenido tanto y tanto y tanto cuidado al momento de traducir las escrituras. ¿Sí? Ahora, es algo que vamos a ver más profundo después. Pero, aunque no tengamos el original, sí tenemos muchísimas copias que entre la gran mayoría son prácticamente lo mismo. ¿Sí? Ahorita vamos a eso. Pero nomás que no se nos vaya esto. ¿Sí? La inerrancia es únicamente en los escritos originales. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que las traducciones no sean válidas. Eso no quiere decir que las traducciones no sean válidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el 97-99% está todavía como estaba desde el principio, originalmente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Ahora, cuando discutimos con alguna persona, no discutimos, cuando estamos hablando con otra persona acerca de inerrancia o que la Biblia no tiene errores, ¿sí? No podemos decir solamente que la Biblia es inerrante porque es inspirada por Dios, porque la Biblia lo dice. Ese argumento para una persona no creyente no va a ser muy convincente. ¿Por qué? Porque también el musulmán puede decir que también el Corán es inspirado por Dios porque lo dice el Corán. ¿Sí? De manera que ese argumento por sí mismo no es convincente, tristemente, para un no creyente. ¿Sí? Entre nosotros sabemos que la Biblia ciertamente es inspirada por Dios, porque sabemos cómo Dios obró en nuestro corazón, que la palabra es viva, sí, pero el musulmán no lo va a saber. El no creyente, el católico, el ateo, no lo sabe, no lo ve de esa manera. ¿Sí? Entonces, sus argumentos son que
fue escrita por hombres, que se contradice, que al pasar de los años se ha trastornado, se ha cambiado su significado. Bueno, primeramente, esos errores a los que las personas no cristianas, ateas, aluden, son errores muy pequeños. Son errores a veces no intencionales. Por ejemplo, esas diferencias de palabras a veces son por donde en la región por donde se escribió la traducción. Por ejemplo, a lo mejor de un lado escribieron costo, refiriéndose al costo de algo. Y del otro lado escribieron coste. Al final, ¿qué? Es lo mismo. ¿Sí? Pero de aquel lado le dicen costo y de este lado le dicen coste. ¿Sí? Pero al final es lo mismo. Muchos de esos errores que ellos dicen son esos. Son de ese estilo. ¿Sí? Además, también aluden a versículos que dicen que tienen errores, que se contradicen. Por ejemplo, en el estudio de Hechos, mis hermanos, cuando Pablo llega a la isla, después de un naufragio, llega a la isla de Malta, ¿sí? Y no sé si recuerdan que le muerde la serpiente y se queda ahí la serpiente ahí. Bueno, los críticos, los ateos, dicen, número uno, que en esa isla no había serpientes, y número dos, que las serpientes no tienden a hacer eso, ¿sí? A morder y quedarse ahí. Pero una vez más, el hecho de que ahorita no haya serpientes no quiere decir que no hayan existido en aquel momento, número uno. ¿Sí? Causa la civilización, esos se van extinguiendo. Y número dos, el hecho de que no sea normal que una serpiente se quede ahí, no quiere decir que no pudo haber pasado. Porque sí hay, de eso yo lo estudié aparte, porque sí hay evidencia de que las serpientes se pueden quedar así. ¿Sí? Entonces, son cosas, mis hermanos, muy irrelevantes en sí mismas. Porque en todos esos errores que le puedan decir o contradicciones, ninguna es referente a la doctrina esencial de la Biblia. Ninguna. Búsquele. Escárvele. Ninguna es respecto a la doctrina esencial de la Biblia. Y aún con todas las variantes que tienen, las diferentes traducciones a lo largo de la historia y diferente tipo de palabras, y le voy a recomendar ese libro después de apologética, pero según los estudiosos, la Biblia que tenemos ahorita está dentro de un 97 a 99% de certeza. De un 97 a 99% de certeza respecto a los originales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que lo que tenemos es verídico. Y es verdad. Ahora, ¿qué hay de las partes que se contradicen? Y ahorita si nos alcanza el tiempo vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Qué hay de las partes de la Biblia que se contradicen? Bueno, aparentemente, el hecho de que a primera vista veamos dos versículos que aparentemente se contradicen, no quiere decir que sea cierto. Lo primero que debemos de pensar, nuestra primera barrera es saber, yo sé que la Biblia es inspirada por Dios, yo sé que es inerrante y no tiene error. De manera que quien no la está entendiendo, soy yo. ¿Sí? Soy yo. Porque tengo que estudiar el contexto, las palabras originales, en qué momento se escribió, a quién se está escribiendo, muchas cosas. ¿Sí? De manera que esas contradicciones, sí, cuando se está hablando con una persona no creyente, ok, muéstramelas. ¿Sí? Dámelas, las apunto, estudio y luego ya te digo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay de la arqueología? Estos argumentos que le estoy dando ya son argumentos fuera de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué hay de la arqueología? Porque la Biblia describe lugares, personas, reyes, ciudades. ¿Sí? De manera que si la Biblia es verdad, esos lugares y esos reyes existieron. ¿Sí? Fíjese bien, muchísimos datos sobre la vida en la región del Mediterráneo, que es donde estaba Israel. ¿Sí? De aquella época, muchos de ellos solo aparecían en el Nuevo Testamento. Muchos detalles de cómo se vivía en aquella época. Y han sido confirmados por descubrimientos arqueológicos. Títulos, nombres de gobernantes, épocas y lugares de referencia han sido catalogados como errores o incluso datos ficticios, pero ahora se sabe que son ciertas. O sea, muchos han acusado, y un ejemplo es Poncio Pilato.
Muchos historiadores decían que él nunca había existido, que nomás aparece en la Biblia. Pero oh sorpresa, si me pueden poner la siguiente diapositiva. Pero oh sorpresa, se encontró una piedra con la inscripción que dice Poncio Pilato, gobernante de Judea. ¿Sí? Específicamente de ese año, con ese nombre y de quién era gobernante. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de muchísimos que hay, de sustento arqueológico acerca de los lugares, nombres, títulos, reyes que describe la Biblia. ¿Sí? Además, mis hermanos, tenemos los escritos de personas no cristianas. Tenemos escritos, registros de personas no cristianas que hablan de estos cristianos que habría, de los primeros cristianos que había en la iglesia primitiva. Los más populares son Flavio Josefo, Plinio el Joven, Cornelio Tácito, Luciano de Samosata. Todos ellos no eran cristianos. ¿Sí? Y todos ellos escriben de un grupo de loquitos que no negaban a Jesús, que compartían sus posesiones, que morían en hogueras por no negar a su Señor. ¿Sí? Estoy hablando de pocos años después del surgimiento de la iglesia primitiva. De hecho, si usted va con un historiador, si usted investiga historiadores serios, nadie le puede negar que existió, ya fuera que fuera Dios o lo que sea, nadie puede negar que existió un hombre en Jerusalén llamado Jesús y que movió a tanta gente a seguirlo. Fuera usted de la religión, que si era Dios o no, no pueden negar eso, porque hay registros que dicen que una persona, un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces, ciertamente existió Jesús y pisó la tierra. Amén. Ahora, ¿qué hay de la ciencia y la Biblia? ¿Qué hay de la ciencia y la Biblia? Muchos la pelean, pero la ciencia y la Biblia no están peleadas. La Biblia no solo habla con autoridad respecto a la fe o respecto a lo espiritual, sino que la Biblia, mis hermanos, también habla con autoridad en todo lo demás. ¿Sí? En todo lo demás, lugares, sitios, todo. ¿Sí? En su totalidad. Negamos que las teorías científicas acerca de la historia de la Tierra puedan ser usadas para invalidar la enseñanza de la Escritura, o lo relacionado con la creación, o el diluvio, o cualquier otro asunto relacionado con la ciencia. En otras palabras, nosotros negamos que cualquier teoría que pueda decir la ciencia o hipótesis pueda desvalidar la Biblia. Nosotros lo negamos completamente. ¿Sí? Porque creemos que esta es la palabra de autoridad. ¿Sí? Porque ellos dicen, no, que el hombre fue por, ya no me acuerdo cómo se llama, Darwin, la evolución de Darwin. Pero nosotros creemos en el creacionismo. Entonces creo que Adán y Eva. Ahora, ¿qué hay de aquellas cosas? Por ejemplo, antes se creía que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo. ¿Sí? Inclusive cristianos creían eso. ¿Sí? ¿Y luego qué pasó? Llegó Galileo Galilei y les demostró verídicamente que la Biblia no es el centro, que la Tierra no es el centro y que la Tierra es redonda. ¿Qué pasó con los cristianos? Si la ciencia está probando algo que no está peleado con la Biblia, no tiene nada malo. Nos ayuda a entender más la creación de Dios. ¿Sí? Pero la Biblia y la ciencia no están peleadas. Lo que sí no permitimos es que la ciencia quiera cambiar la Biblia. Como decir que se nace homosexual cuando es pecado. Cuando nadie nace. Nadie nace, se hace por el pecado. ¿Sí? Y por más que es un buen ejemplo, fíjese. Por más que le busquen al gen homosexual, lo que quiera, no existe. Y aún hay científicos que no son cristianos que dicen que eso no existe. Y no va a existir, no lo va a encontrar porque no está en la Biblia. Eso no es cierto, eso es pecado. La Biblia la cataloga como pecado. Y nunca van a encontrar eso porque no existe. ¿Sí? Entonces la ciencia y la Biblia no están peleadas. ¿Ok? Como le digo,
el que no permitamos que la ciencia cambie la Biblia no quiere decir que la ciencia sea inútil para el estudio de la Biblia, o que la ciencia no contribuya nada a la comprensión de las Escrituras, porque la ciencia nos puede ayudar también a ver cómo era el lugar. La arqueología, por ejemplo, nos ayuda a ver eso, cómo era el lugar, dónde estaba, cuántas personas vivían ahí, o sea, muchas cosas que nos ayudan, ¿sí? Entonces la Biblia y la ciencia no están peleadas. Eso es respecto a la inerrancia, que la Biblia no tiene error. Ya vimos las variantes que hay, ya vimos las diferentes palabras, ya vimos la arqueología, ya vimos la ciencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es la infalibilidad? Si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la infalibilidad? ¿Qué es la infalibilidad? Infalibilidad. Términos sencillos, mis hermanos. Definición rápida. Que no puede fallar. Que no puede fallar. Fíjese bien, y ahí subrayé la palabra puede. En la inerrancia subrayé la palabra que no tiene. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Hablar de infalibilidad quiere decir que no tiene la capacidad de fallar, que no tiene la capacidad de errar, que no tiene la capacidad de cometer una equivocación. La infalibilidad es un término más alto que la inerrancia. ¿Sí? Porque algo puede ser inerrante, pero puede fallar. ¿Sí? Pero la Biblia es inerrante, pero también es infalible. No tiene errores y no puede cometer ningún error. No nos puede llevar a la falsedad, no nos puede decir alguna mentira, no nos puede llevar a la perdición. ¿Sí? Infalible es que no tiene la capacidad de fallar. ¿Sí? Como seres humanos no tenemos la capacidad de ¿qué? De nadar debajo del agua. ¿Por qué? Porque somos invertebrados. ¿Sí? No tenemos las escamas, no tenemos la capacidad de. ¿Sí? Un perro no tiene la capacidad de maullar. Un gato no tiene la capacidad de ladrar. No está. ¿Sí? Decir que la Biblia es infalible es que no puede fallar. No puede. ¿Sí? Como le decía, es un término mucho más elevado que la inerrancia. Ahora, creemos que las Escrituras, al haber sido inspiradas por Dios, son infalibles. ¿Por qué? Porque Dios es infalible. Porque Dios no falla. Dios no puede, no está en su naturaleza fallar. ¿Sí? No está en su naturaleza cometer un error. Lejos de desorientarnos la palabra de Dios, la Escritura es verdad y confiable en todos los temas que aborda. En todos los temas que aborda. La Biblia no puede fallar. ¿Sí? Al igual que en la inerrancia. ¿Qué nos garantiza? Porque un hombre sí puede fallar, sí tiene la capacidad de fallar. ¿Qué nos garantiza que los que escribieron fue infalible? Que Dios nos está inspirando. Que Dios supervisó su obra. Y que lo que está escrito, Dios quiso que lo pusieran y que quedara libre de falsedad. Por ejemplo, Lucas, como lo decía yo, él era entrevistas y así fue como fue recopilando su evangelio. Dios cuidó que no pusiera algún testimonio falso, que no fuera cierto. Y todo lo que puso Lucas es verídico y es verdad. ¿Sí? Ahora, hay un peligro en la actualidad respecto a la infalibilidad. Y es una frasecita que, por eso le digo, hay que tener cuidado con las frasecitas del día de hoy de los cristianos. Porque esas frasecitas atentan ante varias doctrinas importantes. Y una de ellas es que la Biblia ya no aplica para estos tiempos. Hay algunas partes de la Biblia, hermano, que ya no aplica para ahorita. Eso ya es antiguo. Eso ya es pasado. Eso ya es para los viejitos. Decir eso es decir que la Biblia es falible. Perdón. Decir eso es decir que la Biblia es errante. Decir eso es decir que la Biblia no fue inspirada por Dios. ¿Se da cuenta todo lo que afecta? Y es una frasecita que muchos cristianos creen. Y muchos cristianos, sin darse cuenta, están blasfemando contra Dios. Cuando ya lo hemos demostrado claramente
que la Biblia es inspirada por Dios. Y ahorita vamos a ver textos que muestran que es inerrante y que es infalible. Una frase tan sencilla ataca tan gravemente las doctrinas fundamentales del cristianismo primitivo, bíblico. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de sí misma? Porque no podemos sacar temas o llamar la Biblia de cierta o X manera si la Biblia no dice eso de sí misma. Ahora, la palabra inerrancia, infalibilidad, no están en la Biblia. Por más que la busque, no está. De hecho, ese término no lo manejaban los cristianos antiguos. El término inerrancia e infalibilidad, ellos no lo manejaban. Pero creían en la práctica y en las enseñanzas que daban, se puede ver claramente que creían que la Biblia era inerrante y que era infalible. Pero no le llamaban así todavía. A eso me refería cuando les decía que la doctrina, que los reformadores han desarrollado la doctrina, la han explicado de mejores maneras, poniendo términos, poniendo conceptos, pero ya está en la Biblia. Fíjense bien, Mateo 5:18. Si me pueden poner la siguiente diapositiva, mis hermanos, por favor. Acá no leo yo, si me pueden poner una diapositiva, por favor. Ahí están los versículos, mis hermanos, para que lo vayan apuntando. Mateo 5:18 habla de la infalibilidad de la Biblia. Juan 10:35 habla de la inerrancia, nos muestra la inerrancia. Juan 17:17 nos muestra otra vez la infalibilidad de la Biblia. Tito 1:2 nos muestra la inerrancia. Y Números 23:19 nos muestra las dos cosas. Mateo 5:18, infalibilidad. Juan 10:35, inerrancia. Juan 17:17, infalibilidad. Tito 1:2, inerrancia. Números 23:19, las dos cosas. ¿Lo tenemos? Sí, si no, de todo modo se queda grabado. Ahora sí, ¿me pueden ayudar con los textos, mis hermanos? Mateo 5:18. Mateo 5:18. Fíjense lo que dice. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá la ley hasta que todas las cosas sean hechas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, mi palabra no va a fallar. Y todo se va a cumplir. ¿Sí? Se da cuenta, no está la palabra infalibilidad, pero sí está la enseñanza de que su palabra no falla. Y que Dios va a cumplir lo que ha dicho que Él va a cumplir. ¿Sí? Juan 10:35. Si dijo, dioses, aquellos los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. No puede tener ningún error. Nada, cero errores. Ahí está. La escritura no puede ser quebrantada, hablando Jesús. Juan 17:7, hablando Jesús también. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que no es falsa, no puede ser falsa, no puede engañar, es infalible. ¿Sí? No hay falsedad en ella, no puede. Tu palabra es verdad, siempre es. Constantemente, no pasa de moda. ¿Sí? Tito 1:2. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Dios no puede mentir, su palabra no tiene error, porque Dios no puede mentir. Todo lo que puso es cierto. ¿Sí? Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Ahí está otra vez. ¿Sí? Dios no comete errores. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, es infalible. ¿Se da cuenta? Aunque no se dice directamente, ahí está. Ahí está, lo dice la Biblia. Su palabra es infalible. Su palabra es inerrante. Entonces, podemos decir ciertamente que la inerrancia y la infalibilidad es bíblica. Y la podemos demostrar ya con otras cosas que ya les dije fuera de la Biblia. Además de esto, mis hermanos, como les decía ahorita, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, la creían también.
No con los términos tal cual los conocemos hoy en día, pero sí lo enseñaban. ¿Por qué? Porque es bíblica. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, este último punto ya es más práctico. Ya, si ya terminó de escribir, hasta ahí déjela. La inspiración, la inerrancia y la infalibilidad en nuestras vidas. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué si Dios se presentara ante usted, delante de usted ahorita, delante de usted, y le dijera, hijo, hija, veías esto? Dios mismo, ¿sería capaz de decirle que no? ¿Cómo ha reaccionado, y lo decía ahorita en la oración, cómo ha reaccionado Pablo cuando se le presentó Jesús? ¿Cómo reaccionaron los apóstoles a ver la deidad de Cristo? ¿Cómo reaccionó Isaías? Señor, tu esclavo soy. Yo creo que nadie de nosotros le diría que no a Dios si lo tuviéramos delante. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que pasa en cada predicación y cada vez que usted lee la Biblia. Si creemos, y no nomás lo decimos, que la Biblia es inspirada, que es inerrante y que es infalible, lo primero que debe haber en nuestras vidas es obediencia. Es obediencia. De nada me sirve a mí gritar al monte de que creo que soy cristiano reformado, de que creo en la inerrancia, en la inspiración, en la infalibilidad, si no obedezco, si no hago un esfuerzo por obedecer su palabra. De nada me sirve. Mis hermanos, la iglesia de Tesalonicenses, les dice Pablo, su fe ha sido de ejemplo para todos los demás. Cuando Pablo le escribe la carta al primero de Tesalonicenses, se le escribe a la iglesia y le dice, su fe ha sido de ejemplo para todos. No hay necesidad de hablar de ustedes, porque su fe es fe de veras. Pero ¿sabe qué era lo que lo distinguía a ellos de todos los demás? Aquel versículo que ya leímos, que recibieron la palabra, no como de hombres, sino como lo que en realidad es la palabra de Dios. Eso fue lo que distinguió a la iglesia tesalonicense sobre todas las demás. Estar conscientes constantemente de que cada predicación y cada estudio y cada vez que leo la Biblia es Dios hablándome, literalmente. Mis hermanos, si en su vida no hay obediencia, de nada sirve que se aprendan todos los conceptos. Mis hermanos, debemos esforzarnos, no somos perfectos, pero debemos esforzarnos a una vida de obediencia. Número 2, si creemos que la Biblia es inspirada, inerrante, infalible, hay que pedir a Dios porque nos dé más fe en sus promesas. Hay que pedirle a Dios por eso. Porque quiere decir que cuando todo está mal, Dios obra todo para bien. Y esa es palabra de Dios, que no tiene error y que su promesa no puede fallar y todo va a obrar para bien en mi vida. Si Dios dice que hay bendición en su templo, vengo con dolor y todo porque hay bendición en su templo. Sí puede venir, que hay veces que no se puede. También Dios está allá. Si Dios dice ir a evangelizar, si Dios dice reunirnos, si Dios dice veladas, si Dios dice domingos, si Dios dice entre semana, vengo porque Dios lo dice. En hebreo dice, no dejéis de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y obedecemos. Si Dios dice que aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque mi vara y mi callado están contigo. Gloria a Dios, Señor. Porque a pesar de que no veo nada, yo sé que tú estás conmigo. Pidámosle a Dios por más fe en eso, mis hermanos. Pidámosle a Dios por más fe en su promesa de su pronto regreso, mis hermanos. Recuerden lo que dice Pedro, algunos ya la tenían por tardanza. ¿Saben lo que es tener por tardanza la promesa del regreso de Cristo? Es decir, que Dios es falible. Que Dios cometió un error porque ya se tardó. A mí, ¿sabes? Hay cristianos que dicen
No va a venir. Están diciendo que Dios es falible. Si sabemos que la Biblia es inerrante, infalible, tenga por seguro, mi hermano, que va a llegar el castigo de Dios. Si usted es un hijo que peca y peca y peca y no más nada, y todo bien a gusto, escudriñe, porque Dios es infalible. Y de que Dios corrige, Dios corrige. Pero también confíe. Son las dos cosas donde también confíe. Por eso dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que estamos llamados sus hijos. Por eso Juan lo dice así, mirad, fíjense cuál amor nos ha dado Dios, porque Dios no se equivocó, verdaderamente soy su hijo, soy escogido de Él. Y cuando cierre mis ojos voy a abrirlos allá en su presencia, literalmente, mis hermanos. Si creemos en la infidelidad, en la inerrancia y la inspiración, hay que pedir a Dios porque nos dé más fe por sus promesas. Y número 3, perdón. Creer en la inerrancia y la infidelidad de la Biblia nos debe de llevar a más lectura y estudio en nuestro diario de vivir. Más lectura y estudio en nuestro diario de vivir. Hermanos, como yo les decía, yo sé que todos los que están aquí se esfuerzan. Sí. Pero no se confíe. Porque hay fe temporal. Porque yo he visto tantos, tristemente, que les veía mi respeto como cristiano. Y al tiempo, para abajo. Pecado. Lo que decía ahorita en la oración. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Cuál fue el primer pecado de David? No tener nada que hacer. Ese fue el primer pecado de David. No tener nada que hacer. ¿Qué lo llevó? A estar viendo lo que no debía ver. Desear, fornicar, mentir, matar. Él se arrepintió. Conozco varios que no se han arrepentido. Varios, Escudriñemos nuestra salvación, mis hermanos. Todos nosotros. Y si es, ya no esté dudando. Si sí es, no dude, porque Dios es infalible, porque Dios es inerrante, porque la palabra de Dios dice que soy su hijo, porque tengo los frutos que Dios dice que debo de tener como hijo de Dios, porque me arrepiento constantemente, porque me duele pecar, porque lo hago por amor de Dios, porque tantas cosas y frutos que debe haber en un cristiano verdadero. Si los tiene, pues no esté dudando. No esté dudando, mis hermanos. Va a abrir los ojos allá. Cristo murió por usted. ¿Sí? No dudemos entonces, mis hermanos, de salvación.